Sí, faltaba eso. Vimos que nuestro Señor Jesucristo creía firmemente que la palabra de Dios, el Antiguo Testamento especialmente, hablaba de él. Entonces, cuando predicamos el Antiguo Testamento, tenemos que ir apuntando hacia nuestro Señor Jesucristo. Luego vimos, leyendo con los instintos de Pablo, en sus predicaciones ahí en Hechos, nos recuerda que él creía que las escrituras hablaban de Jesús. Él tenía esa convicción. Sin importar la audiencia, Pablo trataba de presentar a Cristo en todas sus predicaciones. Spurgeon, un gran predicador del siglo XIX, en cierta manera, él creía que toda la Biblia apuntaba hacia Cristo. Básicamente, en cierta manera, vimos eso. Entonces vimos que para hacer para poder reflexionar sobre nuestro texto de manera específica en términos de nuestro Señor Jesucristo y el Evangelio, se requieren 3 disciplinas básicas. Primera, el método histórico crítico. Segundo, teología bíblica. Y tercero, teología sistemática. Entonces estábamos viendo, creo que vimos el desafío del método histórico crítico, cómo de una manera, diríamos, legal, en cierta manera, de una manera honesta, clara, sin violar la historia de nuestros pasajes, cómo apuntan nuestros pasajes a Cristo. Recordando que el Antiguo Testamento, por ejemplo, todos los personajes que vivieron en el Antiguo Testamento no conocieron a Cristo. En una u otra forma prefiguraron a Cristo, tipificaron a Cristo, profetizaron de Cristo, pero no eran cristianos. Entonces hay que tener ese cuidado a la hora de tratar el Antiguo Testamento. Sin embargo, si Cristo nos dijo que la ley y los profetas hablaban de él, pues tenemos que ver de qué forma se cumple esa observación. Entonces, vimos que el desafío del método histórico tiene que ver con el cómo podemos reflexionar teológicamente sobre un texto bíblico sin comprometer su integridad. No se trata nada más de agarrar el Antiguo Testamento y tratar de torcerlo para que hablen de Cristo. Se trata de que, respetando que ese pasaje ocurrió en un momento específico de la historia del Antiguo Testamento, presentemos a Cristo. Entonces, ahora vamos a ver creo que, no sé si empezamos a ver la utilidad de la teología bíblica. Si se acuerdan, hermano Salomón, Carlos, que sí estaba la semana pasada. Bueno, Miguel me dice que sí lo estábamos viendo. Muy bien, entonces estuvimos viendo que la disciplina de la teología bíblica es una forma de leer la Biblia que sigue el desarrollo progresivo del plan de redención de Dios en Cristo. Entonces, adquirir teología bíblica no se refiere a buscar un libro de teología, sino leer la Biblia de una forma ordenada que se fija en cómo va desarrollándose el plan de redención de Dios en Cristo a lo largo de la Biblia. No sé si se acuerdan que el plan de Dios para la redención en Cristo, ¿en qué libro comienza? Vamos a darles participación. Hermano Salomón, ¿en qué libro comienza el plan de redención de Dios en Cristo? Si no, Jonatán. ¿En Génesis? En Génesis arranca el plan de redención en Cristo. Si ustedes se han fijado, en Éxodo aparece la Pascua, aparecen varios aspectos del plan de redención, la ley y su ubicación en el plan de redención en Cristo, y así van sucediéndose. Recientemente estábamos viendo Proverbios, cómo encaja Proverbios en el plan de redención de Dios en Cristo.
Carlos, ¿cómo piensas que encaja el libro de Proverbios en el plan de redención en Cristo? De hecho, no sé si me está oyendo Carlos porque constantemente veo que está conectando con el audio. Si no, Miguel. La sabiduría de Cristo. La sabiduría de Cristo. Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Entonces ahí entra lo que sería Proverbios entra dentro del plan de redención de Dios en Cristo. Estaba hoy grabando lo que sería Eclesiastés y prácticamente Eclesiastés nos está diciendo una vida sin Cristo es una vida vana, no tiene sentido. Entonces, la idea es que leamos la palabra de Dios con esa mentalidad. Cada libro, conforme va apareciendo en la historia de la Biblia, cada libro refleja algo del plan de redención de Dios en Cristo. Va a ir avanzando poco a poco desde Génesis y se va a ir desarrollando hasta Malaquías y luego pasamos al Nuevo Testamento y los evangelios tienen una forma de desarrollar el tema de la redención de Dios en Cristo. Hechos ya ha avanzado más en ese plan de Dios de la redención en Cristo. Las epístolas lo hacen de una manera muy especial hasta que llegamos a Apocalipsis. Apocalipsis es finalmente la completa consumación del plan de redención de Dios en Cristo. Entonces, la teología bíblica nos lleva al corazón del evangelio cristiano desde textos particulares de la Biblia. Mantiene lo principal como lo principal. Entonces, la disciplina de la teología bíblica nos lleva a pensar en el evangelio como la línea o el hilo conductor de toda la Biblia. Sabemos que cada libro tiene un tema, pero hay un tema que va corriendo por toda la Biblia y no es misiones. Por cierto, me acuerdo que los misioneros dicen, bueno, el corazón de la Biblia es misiones. No, el corazón de la Biblia es el plan de Dios de redención de Dios en Cristo, y misiones entra dentro de ese plan de Dios para la redención. Entonces, ¿cómo funciona la teología? ¿Cómo podemos utilizarla legítimamente en nuestra predicación? Uno, hay que adquirir una teología bíblica. Es lo primero, leer la Biblia. Eso es importante. Sí me he topado, no con predicadores, pero sí con maestros de clases de niños que no hacen devocionales. Y es muy curioso, dan clases de niños, pero no tienen su devoción personal a través de la Biblia. Enseñan algo, pero bueno, enseñan lo que dice el libro que les dan, pero hasta ahí llega. Bueno, en un predicador es imperdonable que no leamos la Biblia y que no la leamos bien. También eso es importante. No nada más se trata de tener nuestro devocional principal o nuestro devocional personal, sino se trata de seguir la idea de ver cómo aparece Jesús en la palabra de Dios. Hay que seguir la dirección del Nuevo Testamento. No sé si se acuerdan que vimos uno de los principios bautistas que nos identifican a todos los bautistas sin importar si son de la convención o si son reformados o independientes, etcétera. Leemos el Antiguo Testamento en relación con ¿qué? Con el Nuevo Testamento. Es decir, siempre leemos el Antiguo Testamento y lo interpretamos según lo que el Nuevo Testamento ya nos da luz, no al revés. No agarramos el Nuevo Testamento y lo interpretamos a la luz del Antiguo. Si ustedes se fijan, la mayor parte de los errores teológicos de todas las denominaciones se basan en el Antiguo Testamento. Las vestiduras sacerdotales de los católicos reflejan algo del Antiguo Testamento. El danzar en los templos, aunque está mal interpretado, pero refleja un evento del Antiguo Testamento.
Inclusive la idea de la no existencia de Cristo, porque Jehová es el centro, el error de los testigos de Jehová, se basa en malinterpretar el Antiguo Testamento fuera de la luz del Nuevo. Entonces, era lo que estábamos viendo la vez pasada. Si leen el Antiguo Testamento y vienen citas del Nuevo, es una invitación a leer donde aparece. Ya aparece, hermano Carlos, me parece. Muy bien. Y hacer buenas conexiones con el Evangelio. Eso lo vamos a estar viendo en unos instantes. Empezamos con adquiere una teología. Adquiere una teología bíblica, es lo primero que vamos a ver en cuanto a teología bíblica. Muy bien. No se puede usar lo que no se tiene. Por lo que el primer paso es adquirir teología bíblica y la mejor manera de conseguirla, ¿cuál sería, hermano Salomón? O hermano Jonathan, ¿cuál es la mejor manera de adquirir teología bíblica? Leer la Biblia. La palabra de Dios. Leer la Biblia, pero noten esas dos palabras importantes. Leer la Biblia consistentemente y completamente. Da la idea de lo que las palabras que están ahí dicen. Ser constantes, hacerlo desde Génesis hasta Apocalipsis y en orden, y toda la Biblia. O sea, no se vale que como predicadores nada más leamos el libro que vamos a predicar. Si está hermano Carlos leyendo Santiago, que nada más lea en sus devocionales Santiago. Si Jonathan está haciendo predicaciones temáticas, que esté por aquí, luego por allá, pero nunca agarre un libro completo y en orden. Y lo mismo para Miguel con Gálatas, para hermano Salomón con Pedro y un servidor con Génesis o Lucas. No, el punto es que hay que leer la Biblia consistentemente y completamente, hacerlo bien y dedicarle un tiempo a meditar en los pasajes que vamos leyendo. Entonces, la mejor manera de conseguirla es leer la Biblia consistentemente y completamente. Si ustedes compran un libro de teología bíblica sin leer la Biblia, están mal invirtiendo su dinero. Pueden comprar libros de teología sistemática, pero no de teología bíblica. Hay también buenas fuentes secundarias de teología bíblica, los comentarios. De hecho, todavía me falta ponerles los comentarios que subió Miguel para ustedes, pero una buena fuente secundaria de teología bíblica es los comentarios. Pero noten que es una fuente secundaria y como su nombre lo dice, es secundaria. Es decir, primero leo la Biblia y solamente si tengo dudas acerca de lo que el pasaje dice, agarro un comentario bíblico. Pero no hago al revés, que me compre mis comentarios bíblicos y lea los comentarios bíblicos, pero no lea los pasajes tal y como están. Entonces, adquirir teología bíblica es simple y sencillamente leer la Biblia de una manera consistente y completa, y a veces adquirir fuentes secundarias de teología bíblica. No es tan simple como hacer la pregunta ¿dónde está Jesús en mi texto? Cuando leamos la palabra de Dios, no es solamente ¿dónde está Jesús en mi texto? Porque a veces no va a estar. Eso es importante. Estoy anotando el pizarrón para Miguel. ¿Dónde está Jesús en mi texto? Si yo llego a la Biblia con ¿dónde está Jesús en mi texto? Nada más, pues me voy a encontrar con que en pasajes donde no está, porque a veces no va a estar Jesús en un sentido, o no va a estar de una manera clara,
vamos a tender a forzar el pasaje. Vamos a tender a querer sacar algo de lo que no está. Por ejemplo, estamos leyendo acerca de Sodoma y Gomorra. Y pues no va a aparecer realmente tan fácil a nuestro Señor Jesucristo allí. No va a aparecer. Y alguien va a poder decir, bueno, entonces Abraham o Lot o alguien representa a Cristo. Y no necesariamente. Entonces tengamos cuidado con esa pregunta. No es leer la Biblia y preguntarse dónde está Jesús en mi texto. Más bien es algo así como cómo afecta el Evangelio a mi entendimiento del texto. ¿Cómo afecta el Evangelio a mi entendimiento del texto? Ahora que ya conozco el Evangelio, ¿cómo afecta que conozca el Evangelio el poder entender el pasaje acerca de el castigo a Sodoma y Gomorra? ¿Cómo afecta a mi comprensión del Evangelio cuando leo la ley? O cuando leo el pasaje de David y Betsabé. ¿Cómo afectan mi comprensión del pasaje el saber el Evangelio? Otra pregunta que es importante hacer es: ¿de qué forma mi texto anticipa o se relaciona con el Evangelio? ¿De qué forma mi texto anticipa o se relaciona con el Evangelio? Entonces, estas dos preguntas son fáciles. Uno diría, pues nada más se usan en el Antiguo Testamento. Pero cuando leen su pasaje, allá un pasaje en Santiago, acerca, por ejemplo, de hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que y así nos vamos, podemos hacernos estas dos preguntas. ¿Cómo afecta el Evangelio mi entendimiento del texto? ¿Simplemente nada más tengo que ser feliz cuando estoy en diversas pruebas? ¿O por qué puedo ser feliz ahora que ya conozco el Evangelio? ¿O de qué forma ese texto de Santiago se relaciona con el Evangelio? Se va a tener una relación. No es así como que, judío que no crees en Cristo, ten por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. No va a poder. Tú que vas a una iglesia cristiana y que no conoces a Cristo, trata de ser gozoso cuando te halles en diversas pruebas para demostrar que eres cristiano. No va a poder. En el caso de Gálatas, ¿cómo afecta el Evangelio, el entendimiento de los textos que se van desarrollando en el libro de Gálatas? Aunque definitivamente es un libro completamente evangelístico en un sentido, porque refleja el Evangelio. Y así evitamos, por ejemplo, si yo llegase a predicar Génesis, tengo que hacerme constantemente esa pregunta. ¿Cómo afecta mi conocimiento del Evangelio el pasaje del diluvio, el pasaje del llamamiento de Abraham, la Torre de Babel, la vida de José, etcétera? ¿Y de qué forma mi texto se relaciona con el Evangelio o lo anticipa? Llego a la historia de José, que es vendido por, me parece que son 20 o 30 monedas de plata, y me recuerda a Jesús, y está tipificando a Jesús sin forzar mucho, o sin forzar nada el pasaje. Entonces, no obstante, hacernos preguntas mejores no será suficiente para completar la tarea. Pero bueno, estas dos preguntas son muy buenas a la hora de hacer su devocional, pero también a la hora de hacer su predicación. ¿Se acuerdan que van a hacer su exégesis, su estudio de qué trata el pasaje? Pero ahora van a tener que preguntarse, bueno, ya tengo mi pasaje, ya lo estudié. Ahora, ¿cómo afecta el Evangelio a mi entendimiento de ese texto? ¿De qué forma mi texto anticipa o se relaciona con el Evangelio? Entendemos, si estamos predicando de los Evangelios, pues la relación es prácticamente muy, muy estrecha. Pero también, por ejemplo, llegamos al Sermón del Monte. No sé si fijaron la vez pasada que llegamos al Sermón del Monte y hay dos formas de interpretarlo. Una forma moralista. Tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello, tienen que perdonar, tienen que hacer aquí, hacer allá, o relacionarlo con el Evangelio. El único que ha completado el Sermón del Monte y vivido el Sermón del Monte es Cristo. Y a menos que no vivamos a menos que creamos en Cristo y estemos en Él, definitivamente nadie puede vivir el Sermón del Monte, y el Sermón del Monte no nos ayuda a ser mejores.
nos ayuda a reconocer, necesitamos de Cristo todos los días, porque es difícil realmente amar a nuestro enemigo. Realmente es casi imposible en la carne orar todo el tiempo consistentemente por quienes nos maldicen. Entonces es otra forma de ver el sermón, el mismo pasaje, pero ahora con teología bíblica. Entonces, ya adquirí teología bíblica. También es importante seguir la dirección del Nuevo Testamento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Carlos, Jonathan, no sé si el hermano Salomón está ahí, Miguel. Bueno, más que pregunta, comentario. En el punto de dónde está Jesús en mi texto, como a veces no es obvia la aparición, quizá podemos pensar en qué atributos de Dios hay en el texto. O sea, en muchas de las historias del Antiguo Testamento podemos identificar atributos de Dios. La gracia de Dios en Israel, la fidelidad de Dios, etc. Y eso a lo mejor nos facilita llevar allá la conexión con el Evangelio. Sí, dice, por ejemplo, hay textos que son fáciles. Llegan a Isaías 53 en el Antiguo Testamento. No hay duda, Cristo. Salmo 22, no hay duda, es Cristo. Pero en pasajes donde se ve la soberanía, donde no aparece, por ejemplo, es Esther. En el libro de Esther es muy difícil predicar a Jesús porque ni siquiera la palabra Dios aparece. Eso es algo interesante. No aparece la palabra de Dios en todo el libro, pero pueden ver a Dios actuando en todo el libro y pueden ver un principio fundamental. Todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas están orquestadas para bien y ese libro lo ejemplifica bastante bien. Podemos ver que todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y toda la vida de Esther, de Mardoqueo, los eventos que le pasan a Asuero, se nota la mano de Dios ahí en todo el libro, incluyendo la aparición de Amán. Aún Amán, que es malo, aparece allí y tiene un propósito en la historia. Y entonces podemos ver su relación con el Evangelio y su relación con el Nuevo Testamento. Entonces, seguir la dirección del Nuevo Testamento. Los primeros teólogos bíblicos, en el sentido de que unieron ambos testamentos, fueron los escritores del Nuevo Testamento. Hay que recordar, los escritores del Nuevo Testamento usaron mucho Antiguo Testamento. De hecho, todo parece indicar que los escritores del Antiguo Testamento esperan que hayamos leído el Antiguo Testamento antes de haber leído el Nuevo. Entonces, difícilmente se puede pasar una página del Nuevo Testamento sin ver una referencia explícita a algo del Antiguo Testamento. Cada capítulo del Nuevo Testamento van a encontrar por lo menos una referencia al Antiguo de una manera explícita, clara. Como está escrito en así dijo tal profeta. A veces aparece, la otra vez estaba leyendo algo creo que no sé si en Romanos o en algunos de los libros, y no aparece la nota al pie de página. Al pie de página no aparece la nota, pero en ese momento estaba leyendo algo del Antiguo Testamento y estaban las mismas palabras en diferentes libros, pero ninguna de las dos hacía la conexión. Pero definitivamente ahí están. Es mucho más fácil en una Biblia con notitas. Ahí van a estar en sus Biblias los versículos de dónde vienen. Hechos 17:22 nos muestra la manera en que Pablo dirige la atención del texto hacia el Evangelio. Hechos capítulo 17, versículos 22 al 31. Si Carlos lo puede leer, puede leer los primeros 3 versículos, del 22 al 24, luego Jonatán del 25 al 27. ¿Cuál es, hermano? Disculpe. Hechos 17, 25 al 27, Carlos del 22 al 24. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscripción,
al Dios no conocido que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en tiempos hechos por manos humanas. Del 25 ¿a cuál, hermano? Al 27. Del 25 al 27, ok. Dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho toda linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Bien, Del 28 al 30. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Vemos en este pasaje, de hecho está citando, y por ahí aparece en sus Biblias, que cita Isaías 42:5. Pero hace una cita muy pequeña porque está hablando a gentiles que no conocen a Dios. Pero noten que Pablo convierte objetos e íconos culturales en una conversación acerca de Dios. Estaba yo caminando por sus calles y vi un monumento con una inscripción al Dios no conocido. Esa es su introducción, con eso introduce su tema y Pablo comienza por el principio, Dios creando los cielos y la tierra, en versículo 24. Revela que el problema universal de la humanidad es la idolatría. Se desviaron todos. Enfatiza la eternidad de Dios, su deseo de estar en relación con nosotros, proclama la culpabilidad humana y llama al arrepentimiento. Pablo concluye apuntando a Jesús resucitado como aquel a quien pertenece nuestra lealtad, y termina con Dios juzgando al mundo con justicia. Si ustedes se fijan, es una pequeña predicación que va desde Génesis hasta Apocalipsis, sin querer, o sea, bien desarrollado. A Pablo solo le hacen falta 8 versículos para cubrir toda la Biblia. Entonces necesitaremos una teología bíblica, un entendimiento de la Biblia para saber cómo encaja todo. También tendremos que entender cómo se relaciona el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento y cómo el Antiguo Testamento anticipa el Nuevo Testamento. Entonces hay que recordar que el Antiguo Testamento se relaciona mucho con el Nuevo y luego el Antiguo Testamento anticipa muchos eventos del Nuevo. Lo estábamos viendo, por ejemplo, en el diluvio. El diluvio fue un evento real, un evento puntual que existió, pero que prefigura el juicio final por fuego, y el arca prefigura a Cristo. Y Noé, que aparece como el hombre de fe, ya cuando completamos la historia nos muestra, no era el Salvador que se necesitaba. Necesitamos uno nuevo. Quienes vivieron después de Noé inmediatamente se dieron cuenta, Noé no nos podía salvar. Él siguió fracasando, siguió pecando, sus hijos se desviaron. Necesitamos un nuevo Salvador. Y empieza a prefigurar, a empezar a apuntar. Necesitamos un Salvador perfecto, superior a Noé. Entonces, necesitaremos herramientas para hacer conexiones específicas, incluso cuando las citas del Nuevo Testamento no hallan en el camino. Hay veces que las citas del Nuevo Testamento no, uno va y dice, nada más lo citó, pero yo creo que no, me cuesta trabajo entenderlo. Bueno,
Eso lo vamos a hacer en la siguiente semana, hacer buenas conexiones con el Evangelio. ¿Alguna pregunta? No, nada, yo estoy bien. Muy bien. Entonces, de todas maneras, creo que todavía les debo mandarles los apuntes, por cierto. Los tengo ahí en PDF, pero no se los he enviado. Entonces, para que los tengan como apunte. Pero bueno, eso es lo que hemos estado viendo. Es importante, aún ustedes que están predicando del Nuevo Testamento, es importante conectarlo con el Evangelio para no terminar predicando, por ejemplo, si llegan a predicaciones donde airaos pero no pequéis, y hay una serie de mandamientos en muchas partes del Nuevo Testamento, para evitar que se conviertan en mandamientos moralistas, necesitamos hacerle una conexión con el Evangelio, para que entendamos, si vamos a obedecer ese de hijos, obedecen en el Señor a vuestros padres, viene con una conexión a algo que pasó en el Evangelio antes para nosotros. Esposas, amad a vuestros maridos, maridos, amad bueno, esposas están sujetas a vuestros maridos, maridos, amad a vuestras esposas, para que no se conviertan en predicaciones moralistas. Tendremos que conectarlas con el Evangelio para evitar que la gente piense que por hacer esas cosas ya se es salvo o se es mejor. Cuando en realidad lo que nos hace mejores es, bueno, en cierta manera lo que nos mejoró es el Evangelio. Entonces vamos a orar. Precisamente Carlos se nos guía en oración para despedir. Sí, vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias porque tú nos cuidas, porque nos permites tomar una clase más, nos permites poder aprender más de cómo dar mensajes de manera correcta para poder ver crecimiento en tu iglesia, Señor. Ayúdanos a poder seguir aprendiendo, a poder seguir mejorando y también a aprender un poco más de la clase que continúa de discípulo, Señor, de discipulado, Señor. Darle las palabras correctas a nuestro hermano Eder para que pueda continuar dándonos con la misma gracia de siempre en las clases. Te pido por cada uno de los que van a regresar a sus casas, que tú los cuides, que vayan con bien a sus casas y que podamos vernos en la próxima ocasión. Te lo pido y te lo suplico y te damos gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno.